Vamos entonces. Primer punto. Errores que cometemos a la hora de trabajar con restauraciones provisorias. Mala selección de nuestro material restaurador. Simple. Mala selección. Hoy en nuestro abanico de alternativas para trabajar con restauraciones provisorias está mucho más amplio. De forma general, los dos materiales más comunes que vamos a utilizar es el PMMA o acrílico, como usted le quiera decir. ¿Ok? Entonces, tenemos el tradicional acrílico de autopolimerización que continúa siendo muy popular en la gran mayoría de las clínicas. Yo diría que es el material restaurador provisional más utilizado, más común, el que más enseña, el que más información tiene. Sin lugar a dudas, es el acrílico o PMMA de autopolimerización. Después vamos a tener el bisacril, que también es un material muy popular, cada día se está haciendo más popular, sale aproximadamente a finales de los años 2000, sale al mercado este bisacril que tiene un objetivo de tener menos contracción comparado con el acrílico de autopolimerización común que muchas veces lo tocamos y nos llega a quemar, tener menos contracción de polimerización y también tener menos reacción exotérmica. Si pudiéramos hacer rápidamente un paralelo. Posteriormente a eso yo diría que son los dos materiales que más vamos a utilizar. El bisacril se hizo muy popular también porque vino a ser un material muy interesante para cuando nosotros hacemos mock-up. Cuando nosotros hacemos mock-up, si bien lo podemos hacer con acrílico de autopolimerización, el acrílico de autopolimerización va a tener una contracción de polimerización mucho mayor, una reacción exotérmica mucho mayor y nos vamos a tener, y de mi punto de vista, tenemos la dificultad de hacer capas muy finas. A diferencia del bisacril, que sí, por él ser mucho más fluido, vamos a conseguir hacer capas mucho más finas. A diferencia del bisacril, a diferencia del acrílico de autopolimerización, que nosotros generalmente lo vamos a utilizar en su etapa no arenosa, ni filamentosa, sino que lo vamos a utilizar básicamente o generalmente en su etapa gomosa. Y en esa etapa gomosa, mismo así, nosotros utilizando nuestra guía y haciendo presión, muchas veces no conseguimos hacer capas muy finas cuando estamos utilizando acrílico de autopolimerización. ¿Qué nos va a traer esto como consecuencia? Nos va a traer como consecuencia mayores volúmenes, sobrecontornos o mal posicionamiento de la guía cuando nosotros la estamos llevando a boca. Entonces, son algunos cuidados como consecuencia de algunas características inherentes, ¿no es cierto?, al material. ¿Ok? Pero eso es en relación. Ahora, si hacemos un paralelo con el bisacril, claramente el bisacril, por ser un material mucho más fluido y que rápidamente nosotros lo podemos usar, no tenemos que esperar no tenemos que esperar, como te digo, no tenemos que esperar llegar a una etapa del acrílico, como en el caso del acrílico, simplemente lo mezclamos y rápidamente lo utilizamos. Bueno, ahí nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer capas mucho más finas. ¿Y qué es interesante? ¿Por qué esta ventaja de poder hacer capas mucho más finas? Porque muchas veces estamos haciendo una planificación mucho más conservadora y queremos hacer pequeños volúmenes en la boca del paciente. Bueno, en esos casos, si yo voy a trabajar con un estado gomoso del acrílico de autopolimerización, probablemente me van a quedar sobre contornos, si es que no lo trabajo bien. En ese sentido, el bisacril tiene una ventaja por encima del acrílico de autopolimerización, de mi punto de vista, porque es mucho más fácil para poder hacer capas más finas. Entonces, esos mock-up que usted hace, que son muy finitos, bueno, en ese caso,
yo prefiero favorecer el uso de Bisacril en esos casos. Manuel Rodríguez, un abrazo amigo, muchas gracias por tu presencia aquí. Entonces, en ese sentido, yo tengo ese punto bien interesante en relación si pudiéramos hacer este rápido paralelo entre acrílico o PMMA de autopolimerización y Bisacril. Si bien son los dos materiales más utilizados, ahí tenemos otras alternativas para poder trabajar en nuestra selección de nuestro material, ¿no es cierto? Déjenme aquí, de nuestra selección, ¿no es cierto? De nuestro material. ¿Qué material tengo que seleccionar? Hay muchas. Ahora, si yo decido trabajar, por ejemplo, con acrílico de autopolimerización o PMMA de autopolimerización, yo tengo que tener algunas alternativas y tenemos muchísimas alternativas dentro de simplemente los acrílicos o los PMMA. Muchas alternativas. Desde las más económicas hasta las más caras, hasta las más top. Y yo siempre, mis alumnos me preguntan, Milko, ¿cuál acrílico tú utilizas? Yo utilizo varios tipos de acrílico, algunos me los dan de presente, otros yo los compro, pero yo siempre les digo una característica que yo siempre voy a favorecer en un material en este caso, un acrílico de autopolimerización. Una, que tiene que ser una partícula muy fina, que no tiene que ser granuloso ese acrílico, sino que tiene que ser muy fino. Es verdad, cuando yo tengo una partícula muy fina, ¿polimeriza más? ¿Contrae más? Sí, pero me da un mejor acabado a la superficie de esa restauración provisoria. Y en ese caso, yo prefiero tener más contracción, pero poder dar un acabado mucho mejor que si yo tuviera una partícula mucho de mayor tamaño, mucho más granulosa. ¿Ok? Ese es mi gusto personal y el que yo siempre busco en los acrílicos. Lo primero que hago, saco y veo la granulación. Si es muy granulado, no me sirve, no me gusta para la forma que yo trabajo, sino que yo prefiero principalmente utilizar granulación muy fina. Más contracción, es verdad, pero el acabado que voy a conseguir, el brillo que voy a conseguir y la estabilidad de ese acabado, de ese pulido y el brillo que yo voy a obtener, sin lugar a dudas va a ser mucho más longevo que comparado con otros materiales. ¿Ok? Claro, preciso en relación a esa selección.